Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que es una instancia divertida, interesante. El contexto es por demás desafiante, así que está bueno estar acá. Agradezco a Alex y a Forbes en particular y a Pilar también, porque sabemos que la organización fue súper desafiante, muy compleja. Nadie sabe bien qué decir en este escenario, así que... Pero por otro lado, está bueno que los líderes y los referentes de la industria tracen algún tipo de visión, algún tipo de lectura del escenario que es difícil, digamos. Así que, sin más, vamos a presentar a Juan Martín Mulgeroni. Juan Martín Mulgeroni es uno de los referentes de Pan American Energy. Pan American Energy es la segunda empresa petrolera de la Argentina y para mí tiene una virtud que es que siempre busca oportunidades. Vamos a hablar un poco de gas, que es el tema del panel, y lo que han hecho en materia de gas en Neuquén, primero desarrollando un área como Lindero Atravesado, que es un área que tenía pasado en el petróleo, y luego desarrollando Taigas, y luego migrando al shale gas. La verdad que habla de una organización que siempre busca cómo seguir en el escenario. Así que, Juan, si podés hacer una presentación un poco de cuál es la visión desde el gas que tienen en Cuenca Neuquina y lo que han hecho, estaría buenísimo. Bueno, primero de todo, buenos días a todos. Muchas gracias a Forbes por la invitación de participar en este panel. La verdad que la compañía lleva 50 años con un foco muy fuerte en gas natural, habiendo desarrollado en la cuenca del noroeste, en la cuenca neuquina, en la cuenca austral y en el Golfo San Jorge gas a través de todos estos años. En Neuquén estamos presentes desde los años 70 desarrollando gas en Lindero Atravesado y es un yacimiento que ha tenido varias vidas. Primero de gas, después tuvo algún desarrollo de petróleo menor y allá por el 2012-13 nos emprendimos en un desarrollo de tight gas. El tight gas es no convencional también, igual que el shale gas. Es una arenisca que tiene baja permeabilidad y requiere de la fractura hidráulica para poder lograr la mejor productividad de esa arena. Entonces, con esta similitud al shale fue que nosotros emprendimos nuestra escuela, digamos, acá en la Argentina con el no convencional. Fue un proyecto que fue del 2013 al 2017. Perforamos 109 pozos. Estos pozos requerían de 7 a 11 fracturas hidráulicas, o sea que eran completaciones bastante complejas. Eran pozos verticales de 4.000 metros de profundidad, o sea que una operación bastante compleja, y a través de los años nosotros logramos aprender a desarrollar esta formación y a la misma vez a cómo armamos nuestras operaciones para ser eficientes en lo que llamamos en este modo factoría, digamos. Entonces, a través de este proyecto fuimos seleccionando los equipos de perforación necesarios para lograr perforar estos pozos. Fuimos desarrollando cómo contratamos, fuimos desarrollando contratistas nuevos. Así que de todas estas actividades que les estoy comentando, que parecen decisiones simples, son complejas logísticamente. Tuvimos bastante que hacer en lo que fue de comprar materiales que consumimos en las actividades directamente, entonces químicos, arena, materiales de perforación. Y con todo esto hemos logrado para ese proyecto bajar el costo de los pozos en un 55%. Para que tengan una idea, cuando arrancamos el proyecto, el costo de pozo, el primer pozo, que generalmente tiene más ineficiencias operativas porque estás arrancando, costó unos 14 millones de dólares, y para cuando terminamos estábamos consistentemente por debajo de los 7 millones de dólares, ¿no? Entonces es un rango y un ejemplo de lo que se logra cuando
nos emprendemos a trabajar con una actividad, con una masa crítica importante. Y este es un concepto importante para tener en cuenta para lo que son los desarrollos de Vaca Muerta que siguen, ¿no? ¿Y cómo replicaron ese desarrollo en Tait en Aguada Pichán Oeste, que por ahí es el área donde más han avanzado y creo que ya tienen 6 o 7 pozos perforados ahí? Bueno, primero, del proyecto de Tait, nos fuimos a desarrollar Bandurria Centro, donde tradujimos todo eso que aprendimos a perforar pozos horizontales. Hay mucho que aprender también cuando uno va a hacer los pozos horizontales. Inicialmente se nos colapsaban los casing. Hay muchas cuestiones operativas que fuimos limando. Y cuando arrancamos con el proyecto de Pichana Oeste, la verdad que tuvimos una ejecución muy buena de los pozos, o sea, perforamos los pozos horizontales de 1.500 y 2.000 metros, y la verdad que tuvimos completaciones muy agresivas de los pozos, lo que permitieron unas productividades muy buenas, productividades de 450.000 metros día, que son, la verdad, récord en aquel momento de la cuenca, y creo que es a donde tenemos que ir todos los productores. Perforamos 6 pozos con muy buena, demasiada buena performance, porque nos quedamos limitados en la capacidad de sacar ese gas del yacimiento, y ahora estamos construyendo las instalaciones necesarias para poder seguir con los pozos en ese yacimiento. Cuando hablamos de gas se habla bastante, o se habló bastante por lo menos en la prensa, sobre la opción que representa el gas natural licuado y buscar algún tipo de solución para licuar gas y poder exportarlo desde Argentina o incluso desde el mercado chileno. Cuando ves la performance de los pozos de Aguada Pichán Oeste o otras áreas en Cuenca Neuquina, ¿tenés confianza en poder llegar a los costos que te requiere poder competir en el mercado del LNG? Quiero decir, poder producir un precio de $2 por millón de BTU o algo parecido a esa línea. Yo creo que sí. Creo que no estamos ahí todavía, pero se puede lograr con mucho trabajo, como venimos haciendo, con mucha actividad. Yo creo que la actividad genera un montón de mejorías que nos permite optimizar, y creo que todavía hay mucho que hacer. Tenemos instancias donde creo que nosotros somos más competitivos que Estados Unidos. Hay otras donde Estados Unidos tiene mucha infraestructura que logra tener costos mucho más competitivos de los que tenemos nosotros. Así que yo creo que podemos competir con Estados Unidos. Ese es nuestro desafío. No estoy diciendo que estamos ahí todavía. Ahora, en este escenario, digamos, donde vos ves elementos positivos como las productividades de los pozos o la reducción de costos, ves un escenario macro donde los precios relativos de la energía, incluso del gas, son inciertos, subieron un poco en 2017, ahora hay una baja en función de evaluación de la macroeconomía o de cierta sobreoferta estacional en algunos momentos. ¿Qué se necesita para, incluso en este marco, poder avanzar o tener algún tipo de certidumbre para poder continuar con la inversión en materia de medidas y decisiones regulatorias? A ver, yo creo que un punto es que bueno, tenemos una roca que es fabulosa, ¿no? Yo creo que los resultados eso lo están comprobando. Los números iniciales que el EIA publicó en el 2013, ¿no? El EIA es el ente gubernamental de Estados Unidos que presenta reportes sobre las distintas cómo va la industria en Estados Unidos y también a nivel mundial. En su reporte mencionó que en Argentina, en Vaca Muerta, tenemos 300 TCF de gas. Para que tengan una idea de lo que es ese número, si nosotros tomamos el consumo de Argentina por los próximos 20 años, creciéndolo un 3% anual, supongamos, le sumamos lo que pueda llegar a consumir Chile de exportación a Argentina, estamos en 55 TCF, ¿no? Trillones de pies cúbicos. Lo que dice que nosotros tenemos 6 veces la cantidad de gas de lo que podemos llegar a consumir como país. Así que ahí claramente nuestro paradigma no es más
exportar el excedente de gas que tenemos, sino producir para exportar. ¿Okay? Entonces, con eso en mente, necesitamos poder juntar a las partes para estos proyectos que son de muy largo plazo. Si tenemos que invertir en una planta de LNG, nosotros tenemos que comprometer ventas de gas a 20 años y necesitamos desarrollar los compradores, desarrollar los mercados, que no es fácil, y desarrollar confianza en esa gente, en esos compradores, de que le vamos a poder dar el gas por 20 años. Necesitamos, como industria, poder tener la certeza de que nosotros, una compañía, desarrolla un proyecto y ese proyecto va a poder exportar durante esos 20 años esas moléculas de gas. Así que necesitas poder contratar en firme esa exportación. Y hablamos de los costos. Para poder ser competitivos con Estados Unidos tiene beneficios fiscales que nosotros tendremos que evaluar cómo poder tener algún tipo de competitividad similar a lo que ofrece Estados Unidos. Así que yo creo que en ese aspecto necesitamos un marco regulatorio que promueva esta exportación y nos dé algunos lineamientos en estos temas. Gaby, complementando un poco la visión de Juan Martín, hay una característica que tiene el mercado de gas argentino que es su alta estacionalidad. Vos en verano consumís 120 millones de metros cúbicos día y en el invierno, si es un invierno crudo y hay demanda, podés tener 170, 175 millones de metros cúbicos día. Eso algunos actores de la industria dicen que es un problema, otros lo ven como con cierta oportunidad, digamos. ¿Cómo puede una empresa como Excelerate generar algún tipo de solución o de visión para justamente aprovechar o resolver ese problema de estacionalidad que tiene el mercado argentino? Bueno, antes ni nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que Excelerate es una compañía que se creó en el año 2003 pensando en dar flexibilidad al mercado del LNG mundial, pensando en instalar regasificación a bordo de un barco, que hasta ese momento eran todas plantas de regasificación en tierra. Por ejemplo, Chile, Quintero, fue desarrollado una planta en tierra, costó cerca de 3.000 millones de dólares, con una capacidad relativamente limitada, si lo pensamos comparativamente con los barcos que tenemos, que por ejemplo está en Escobar, ¿no? El primer barco botado en el mundo como regasificador fue el nuestro. La compañía tiene la flota más grande de barcos regasificadores del mundo. Y eso lo que nos permitió ver es cómo fue evolucionando y la flexibilidad que se le fue dando al mercado mundial. Porque hasta ese momento tener acceso al gas era a través de decisiones de inversión muy importantes y de largo plazo. Entonces lo que cambió fue el paradigma. Un mercado puede tener una necesidad puntual de requerimiento de gas, sea en un espacio de tiempo temporal, como vos lo estás diciendo, en un pico, o puede ser durante una cantidad determinada de años. Entonces, esta disrupción en el mercado que de alguna manera creó Excelerate realmente aceleró mucho diversas acciones y situaciones de mercado del LNG, ¿no? Nosotros tenemos una diversidad de mercados, ¿no?, con distintas características. Y esto es importante verlo porque a veces Argentina sigue pensando en la autosuficiencia, donde Argentina tiene que ser posible de autoabastecerse y después exportar. Todos pensamos y estamos totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con tu visión, y creemos también en el potencial de Vaca Muerta. Y hay distintos países en el mundo, o sea, por ejemplo, nosotros servimos, uno de nuestros clientes es Bangladesh o Pakistán, donde necesitan, o podría ser un Chile, donde necesitan permanentemente recursos de importación. Argentina claramente no es ni un Bangladesh ni un Pakistán, eso es así. Pero también existen países intermedios donde pueden utilizar, por ejemplo, la regasificación como una garantía, ¿no? Un Israel, un Brasil. Brasil tiene barcos regasificadores simplemente como garantía de sistema,
¿Por qué? Porque sus condiciones de hidroelectricidad, ¿no?, de lluvia, puede variar de un año a otro y simplemente lo tienen como garantía. Ahora bien, voy a tu pregunta, ¿no?, sobre los picos del invierno. Y no te voy a hablar de Argentina, te voy a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos es un exportador neto, nadie duda de eso, de la capacidad. O incluso un Egipto, o incluso Dubái o los Emiratos. Nadie duda de sus capacidades exportadores. ¿Cuál es el común denominador? Todos importan gas en el momento de su necesidad. Los países árabes importan gas en el pico del verano. Estados Unidos importa gas desde Canadá y desde, por ejemplo, el barco nuestro que se encuentra en New England, en la zona de Boston. Entonces, creo que hay que empezar a derribar mitos en Argentina, donde una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que hay que buscar es la manera más eficiente, porque justamente Argentina tiene un problema de costos en términos de macroeconomía. Todos tenemos que ser y pensar en una Argentina más eficiente. Entonces, cuando pensamos desarrollamos Vaca Muerta para primero cubrir las necesidades de Argentina hasta de pico, bueno, tal vez, nosotros tenemos nuestra visión, que no es así, pero tal vez hay que ponerse a mirar si realmente vale la pena pensarlo y desarrollar la infraestructura y que implica el midstream, los gasoductos, simplemente para cubrir un pico del invierno que dura 2 meses del año, ¿no? Y tal vez menos. En algún momento puede llegar a ser 5 días, 10 días. Entonces ahí el pensamiento es, bueno, se importa LNG, se pone combustibles líquidos, renovables, o sea, uno tiene que mirar, tiene que salirse del pensamiento que se tenía antes para ser un poco más abierto y las posibilidades. Y acá vamos también a algo muy importante, no solamente el LNG te sirve para cubrir un pico del invierno, sino que uno de los mayores problemas que tiene Argentina es no tener almacenamientos cercanos a la demanda, ¿no? Entonces, eso es un tema que muchos países lo tienen. Lamentablemente, Argentina, por razones geológicas, no los tiene. Me han preguntado muchas veces si, por ejemplo, la construcción del gasoducto, el primer tramo a Saliqueló sería una respuesta. Nosotros realmente apoyamos la construcción de ese gasoducto porque definitivamente Argentina necesita expandir la totalidad de la cadena, no solamente las moléculas, el desarrollo en el upstream, sino también en el midstream, que es gasoductos, plantas de procesamiento, y la exportación del LNG, en definitiva, es el último eslabón. Si podemos consolidar todo lo anterior, a largo plazo vamos a poder tener una industria sustentable de exportación del LNG a largo plazo. Eso implica un gasoducto diseñado y desarrollado a la medida de proyectos de exportación. Entiendo. De hecho, antes de ayer hubo una presentación de balance de gestión de Gustavo Lopetegui, el secretario de Energía, que presentó toda una serie de estadísticas que está muy interesante. A los que les interesa, en la Secretaría de Energía debe estar colgada. Son 2 presentaciones muy, muy buenas. Y él hablaba justamente de potenciar la producción de gas justamente para reemplazar la terminal de regasificación de Escobar, que quizás no sea una solución, por lo que estás planteando vos, digamos. Ahí te hago una consulta con relación a la regulación. Una empresa como Accelerate, ¿necesitas pulir algún tipo o actualizar o optimizar la regulación argentina? ¿O es simplemente una cuestión de mercado comercial, de tener precios, de que exista una dinámica de inversión en el mercado? ¿Cómo lo visualizas eso? Mira, sí, yo estuve mirando la presentación de Gustavo Lopetegui y bueno, a mí me parece que esto no es un River Boca, ¿no? Esto es simplemente hacer números, es así. O sea, ¿qué es más eficiente para Argentina? Consumir combustibles líquidos, que hoy tiene un delta precio de $10 respecto del LNG, o importar el LNG, o ser autosuficiente. Realmente vamos a tener que ir mirando en la medida que se desarrolle el potencial de Vaca Muerta. En cuanto a tu pregunta de las normas jurídicas regulatorias, yo creo que lo que se necesita fundamentalmente en Argentina es previsibilidad, pero no solamente para la exportación del LNG. La verdad que la exportación, vuelvo a decirlo, la exportación del LNG es la consecuencia de una producción sostenida en el tiempo de moléculas. Entonces, si hay previsibilidad
para que Juan Martín pueda desarrollar, ¿no?, el upstream y sus yacimientos a un precio razonable, y que eso tenga un reconocimiento de, por ejemplo, de permisos de exportación, ¿no?, durante largo plazo, porque estos proyectos de licuefacción requieren no menos de 15 años, vamos en el buen camino. Y por supuesto coincido también con Juan Martín, o sea que todo beneficio, y nadie está hablando de subsidios, ¿no?, simplemente de normas que impulsen el desarrollo de esta actividad, ¿no? Entonces, en la medida que se tenga este marco legal, regulatorio, jurídico, impositivo, claramente va a resultar favorable. Y lo digo porque es importante saber que, por ejemplo, el precio del LNG hoy está en el orden de los $5. El último cargamento comprado por Enarsa fue a $4.20. Ese precio del LNG bajo, porque en este momento hay una sobreoferta, se va a sostener, esta es nuestra visión, durante un tiempo más. Un tiempo, estamos hablando de bastantes años. Entonces, tenemos que todos lograr que la industria del upstream logre, no estamos en ese lugar, pero tenemos que ir hacia ese lugar, ¿no?, de poder reducir los costos a su mínima expresión para poder ser viable proyectos de esta naturaleza. Juan Martín, ahí retomando de vuelta lo que decía Gabriela, este es un escenario por ahí de transición y complejo porque por un lado tenés un montón de situaciones positivas en materia de reducción de costos, de pozos que están dando bien, pero por otro lado ves una señal a la inversión que se ralentiza o que se ameseta. Entonces algunas empresas incluso están hablando de que si no hay una mejor señal de precios en 2 o 3 años o incluso antes, podés volver a tener algún problema de oferta de gas, no solo en el invierno, sino también en otros periodos del año. ¿Cómo navegas esa transición y qué imaginás para los 2 o 3 años que vienen, sabiendo que es complejo porque estamos incluso en un momento donde no hay tantas definiciones? Yo creo que como industria, en el largo plazo, creo que ya quedó claro el mensaje, tenemos que buscar la opción de poder exportar y es lo que nos va a permitir desarrollar en escala. Entonces, y esto no lo va a poder hacer una compañía solo, lo tiene que hacer toda la industria. En el entretanto, habrá que desarrollar mercados, buscar integrar regionalmente la Argentina más aún, y buscar alternativas de encontrar mercados. Realmente si el precio lo permite, se desarrollará más o menos, pero creo que el foco tiene que estar en lograr esos proyectos de exportación que nos van a llevar más allá de toda esta coyuntura que tenemos hoy. ¿Y qué rol tiene que jugar el Estado ahí? O sea, pensando no solo en un proyecto de exportación del LNG, donde por ahí vas a requerir un acuerdo Estado-Estado con algún país que puedas a largo plazo venderle LNG, sino también en la apertura de mayor mercado regional, como pienso en Santiago de Chile, un mercado que consume 15 millones de metros cúbicos día y que por ahí se podría ir a buscar ese mercado con gas argentino. ¿Tiene sentido? Lo planteo como solución país, no como solución de empresa. A ver, yo creo que sí, cuanto más estemos abocados al mismo proyecto, mejor, yo creo. Así que creo que como industria estamos buscando desarrollar mercados y si tenemos comunicación entre los estados que mejoren ese desarrollo, mejor aún, ¿no? Y hasta el sur de Brasil también es otro lugar donde podemos mirar a llevar gas. Sí, justamente iba a decir, no solamente, creo que hay que pensar, por ejemplo, la región sin lo que es frontera, ¿no? Y no solamente es Chile, Brasil está iniciando un proceso de cambios regulatorios e incluso comerciales, donde también ahí hay oportunidades, donde Petrobras va a empezar a tener otro rol diferente al que tiene hoy, permitiendo que las industrias en distribución puedan comprar su propio
combustible, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades, ¿no? para los mercados regionales de Argentina, que claramente no son suficientes para el potencial que tiene Vaca Muerta, y todos, también coincido que no es, los proyectos de liquefacción no es para una sola compañía, sino que tiene que haber un compromiso de un número de todos, ¿no? de industria, ¿no? Para poder lograr el potencial que tiene, ¿no? Con relación a la solución modular que tienen ustedes, por ahí muchos la conocen seguramente, otros no tanto. ¿Podés contar en qué etapa están o por lo menos qué instancia de factibilidad están evaluando el proyecto? Sí, mira, nosotros pensamos que Argentina tiene que ir a un proyecto, como el que Juan Martín decía, de un desarrollo masivo con una exportación durante 12 meses del año, sin lugar a dudas, porque en la medida que se exporte o, por ejemplo, la exportación esté interrumpida en 2 meses, la verdad que lo único que hace es castigar los economics de un proyecto, ¿no? Más cuando estamos tan finitos en cuanto a competencia con el resto de los productores de LNG. Nuestro proyecto fue pensado, vamos de a poco, ¿no? Porque ¿cuál es la necesidad actual que tienen los productores en el verano? ¿No? Que hay un exceso de oferta y que muchas veces se tiene que cerrar producción. Entonces pensamos en un proyecto que sea con las capacidades de infraestructura existentes, ya sea de transporte y de procesamiento, pensándolo como que sea lo más eficiente en costo posible. Por supuesto que no es algo definitivo porque lo que apuntamos es todos apuntamos a que Argentina pueda exportar 30 millones. Esto es algo muy chiquito, pero es modular en el sentido que puede empezar con un MTP, que son 4 millones de metros cúbicos, u 8 millones de metros cúbicos, que colabora con la evacuación del gas durante el off-season, ¿no? Fuera del pico del invierno. Y de ahí en más ir sustentando el crecimiento, ir sumando más módulos y también justamente esperando al desarrollo del proyecto que Argentina debe tener, y ya no lo digo como aspiracional como algo inalcanzable, sino como algo factible, real. Pero ese tipo de proyectos para exportar 30 millones de metros cúbicos requiere no menos de 5 o 6 años, con una inversión muy importante de no menos de 2.000, 3.000 millones de dólares, que también vamos a requerir el mismo nivel de inversión en upstream y el mismo nivel de inversión en midstream, procesamiento y transporte. O sea que va a llevar su tiempo. El proyecto nuestro lo vimos, bueno, arrancamos, es simplemente una base para llegar al otro crecimiento. Es un proyecto que se puede realizar en 24 meses, tiene otra escala que simplemente puede servir de puntapié, ¿no? O de base para sustentar lo que se viene. Sí, yo diría que es un escalón necesario. Nos permite, vos me preguntabas, bueno, ¿qué alternativas tenemos entre tanto? Y esto la verdad que te da una opción de poder adelantar la salida al mundo. Y todo esto te permite mantener el nivel de actividad, que creo que todo lo que hemos aprendido, si nosotros frenáramos la actividad, perderíamos mucho de esa inercia que traemos. Ahí, para ir cerrando, la verdad que seguiríamos bastante más, pero veo el monitor en rojo. Es complicado hablar de precios porque es difícil en este escenario saber cuál va a ser el precio del gas el año que viene, digamos, pero justamente Lopetegui decía en la presentación que él cree que con un precio de $3,5 se puede sostener el nivel de actividad en el mercado local, en los campos. ¿Coincidís con esa visión o te parece todavía que hay que analizar otras variables? ¿Cómo lo visualizas? Yo creo que es un precio que a cada precio tendrás algún nivel de actividad, así que yo creo que es un precio que te va a mantener alguna actividad. Pero de vuelta necesitamos de ese precio para mantener la inversión. Creo que eso es lo más importante. La verdad que seguiría, pero me está mirando Pilar de costado. Así que bueno, pido un aplauso para los expositores, la verdad que es súper interesante.